hermanos? Buenos días. Sí, es verdad, lo que indicaba anteriormente pues el hermano Rafael sobre el propósito de las parábolas. Es verdad, el pueblo de Israel pues estaba aislando de Dios, hacía y adoraba a dioses ajenos, contrarios a Dios. Entonces él buscó de otra forma enseñar a su pueblo mediante la parábola, que dice que la parábola es una narración de algo cotidiano, de acuerdo a lo que indica en el diccionario. El tema de hoy nos centramos a la parábola los labradores malvados. Si me acompañan en Mateo capítulo 21, del versículo 33 al 46, que es el tema de hoy. Va a dar lectura. Dice la palabra de Dios: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hubo un hombre, padre de familia, pues el dueño de la viña, el que plantó la viña, era justamente Dios. Y la viña pues era en realidad el pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios, pero no por nación, sino para darle bendiciones especiales y privilegios que daba Dios a ellos. Aquí también nos habla de unos labradores. Los labradores en este caso eran los líderes religiosos de ese entonces, que eran los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los seguidores de esos religiosos. Si seguimos en el versículo 34, dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es decir, los líderes religiosos se le habían encomendado que fructifique la tierra, pero ellos estaban enseñando al pueblo de Israel cosas diferentes de lo que Dios mismo había programado e indicado a su pueblo. Entonces Dios mismo envía a los siervos, en este caso los profetas, y ellos prácticamente fueron para anunciar al pueblo a que regresaran a él. ¿A quién? A Dios, porque estaban adorando a dioses ajenos, estaban haciendo cosas diferentes a lo que dicen las escrituras, no estaban siguiendo los mandamientos, la ley de Moisés pues la estaban aboliendo. Entonces seguimos. Mas los labradores, dice el versículo 35, mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de las mismas maneras. Es decir, a los profetas que fueron enviados por Dios, pues los maltrataron, los apedrearon, los mataron, hicieron de ellos lo que más. ¿Por qué? Porque prácticamente estaban enseñando lo que verdaderamente el Evangelio habla de Dios. Entonces ellos, como tenían su verdad, pensaban que les iban a iban a cambiar toda esa forma de pensar de ellos, porque eran doctrinas de hombres, doctrinas que ellos por sus concupiscencias querían explicarles al pueblo de Dios de una forma errada. Pero finalmente, dice el versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. ¿Cuál era el hijo del Señor de la viña? Pues realmente Jesús, era Jesús. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña y le mataron. Y así es, nosotros sabemos que a Jesús, pues, como a los profetas, pues,
lo apedrearon, lo maltrataron, lo vituperaron, lo peor lo hicieron ellos, como ya sabemos nosotros en historia, pues como hicieron con Jesús. Entonces, en vista de eso, pues lo que indica ahora el Señor. Cuando venga pues el Señor de la viña, en este caso Dios, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué le hará a esos personajes, a esos religiosos, por haber maltratado y no haber creído el verdadero evangelio de Jesucristo? Pues esto iba a ser: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, al pueblo de Dios, de acuerdo a la Escritura, pues le iban a quitar todos los privilegios, en este caso de haber sido pueblo escogido de Dios, y iban a dar frutos a otros que verdaderamente pues sigan los caminos del Señor. Y miren lo que dice en el 42, el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces aquí hablaba de que los edificadores eran los líderes religiosos y la piedra era Jesús, y iba a formar parte de ser cabeza del ángulo, y sin embargo lo desecharon esos religiosos y toda la gente que seguía a esos religiosos. Entonces, de acuerdo aquí a este mapa, se podría decir, he resumido aquí por los pasajes bíblicos de estudio de lo que hace un momento estábamos indicando, pues, ¿no? En Isaías 5 del 1 al 7, aquí el pueblo de Israel pues fue escogido por Dios, de acuerdo a la Escritura. En Mateo 21, versículo 42, la piedra que desecharon los edificadores, que hace un momento acabamos de mencionar. Y en Mateo 21, versículo 43, el reino será quitado. Y vamos a dar lectura al versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, está comprobado, ¿no? Dice las Escrituras que le fueron quitados el reino. Esos privilegios, esas bendiciones le fueron quitados al pueblo de Israel, por cuanto no seguían a Cristo. Seguimos en el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Claro, hablaban de ellos porque ellos estaban dando una falsa doctrina. Estaban aboliendo la ley de Moisés. Y eso eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas, como hace un momento les mencioné, y la gente que seguía a ellos. Si ustedes me acompañan en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 15 al 16, veremos ahí cómo fueron menospreciados los siervos, en este caso los profetas. Dice la palabra de Dios: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. En este caso eran los profetas. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Claro, porque el Señor no quería que su pueblo se pierda, sino más bien regresen a él. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, hacían escarnio, burla, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, miren, hermano, los profetas fueron prácticamente desechados, menospreciados por el pueblo de Israel. Para seguir avanzando pues a este estudio, acompáñenme al Mateo 23, versículo 37.
Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Entonces aquí nos habla que había sido enviado Cristo para juntar nuevamente a ese rebaño, para juntar nuevamente a esa gente que estaba perdida en lo más vil. Ahora, toda esta parábola sobre los labradores malvados, ¿qué nos lleva a la iglesia actual? ¿O qué nos ilustra a la iglesia actual? ¿Qué podemos aplicarlo a la iglesia de estos tiempos? Así como se les dio en el Antiguo Testamento, pues, el beneficio y privilegio de parte de Dios, a nosotros también, los seguidores de Cristo Jesús, nos permite tener también privilegios y bendiciones. Una de ellas, el más grande, pues, habernos confiado el reino de Dios. El permitirnos tener acceso a la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Aquí está todas las escrituras, todo lo concerniente a lo que debemos hacer como cristianos. Sin embargo, muchas veces, no lo hacemos. Y la libertad para adorarle sin ningún peligro. Claro, no estamos en los tiempos antiguos donde la gente que profetizaba, pues, era agobiada, era maltratada. También hemos sido bendecidos al poder oír lo que los profetas, reyes y santos del Antiguo Testamento no pudieron, de acuerdo a lo que indica Mateo 13, versículos 16 y 17. Si ustedes me acompañan. Miren estas bendiciones. Dicen las Escrituras: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces está comprobado lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que los profetas no pudieron hacer. Y más allá de eso, también nos dan muchas bendiciones en Cristo a través de Él mismo. ¿Cómo? Por intermedio del perdón de pecados a través de su sangre, porque Él fue crucificado por el perdón de nuestros pecados en la cruz, como ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Y cómo más? ¿Qué otra bendición? Que nos permite la ayuda del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne que producen el pecado. Tenemos gozo y la comunión en la familia de Dios, como el día de hoy. Como dice la Escritura, no hay que dejarse de congregar. Y estamos congregados y aprendiendo de la palabra de Dios. Y también el gran privilegio de compartir el Evangelio con este mundo separado de Dios. Esas son las bendiciones que nos da el Señor. Nosotros nos queda nomás de llegar a ellas, de conservarlas, de no perderlas. Porque también podría suceder como pasó en los antiguos. Miren lo que dice: por la no importancia las bendiciones, que muchos cristianos la desechan. Una de ellas, pues, pecan contra Dios y no buscan su perdón. Constantemente pecan, pero no buscan a su Padre Celestial por intermedio de Jesucristo, su Hijo amado. No buscan la ayuda que Dios da para tratar los problemas del pecado. ¿Cómo uno va a salir del pecado si uno no busca en las Escrituras, no busca de Él para que le ayuden a salir de esa obra de la carne que no lo deja progresar ni avanzar en el camino de nuestro Señor? Y también son negligentes con la iglesia, dejando de congregarse, lo que hacen muchos, ¿no? Y no tienen esa relación con los hermanos que Dios quiere que exista en la iglesia, porque eso es un estatuto, eso es algo que Dios mismo manda, de que se congreguen la iglesia para compartir y estar en comunión con Él. El siguiente
pues no le dan importancia, no tienen ni siquiera ni interés de predicar el Evangelio de Cristo, el gran Evangelio de Cristo. O sea, la gente no da esa cabida, no se esfuerza, no es valiente para poder predicar, en este caso, a los más cercanos, que son su familia. Entonces, hermanos, todo esto nos lleva a una reflexión, pues, como hace un momento les mencioné, de que nosotros seguimos en los caminos del Señor, pues no perdamos esos privilegios que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Hagámonos hacedores de esas bendiciones, de ese reino y de esas bendiciones en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, eso es todo lo que puedo yo mencionar al respecto sobre el tema de hoy. Pues si cualquier inquietud, pues abramos un taller para poder seguir aprendiendo, pues, de lo que Dios nos tiene hoy día predispuesto. Nada más puedo mencionar y gracias.